días. Bueno, para aquellos que nos visitan, mi nombre es Jairo Suárez, soy otro de los pastores de esta iglesia. Bienvenidos al Redil del Sur. Estamos hace ya algunas semanas, hace unos meses, en el libro de Romanos. Y estamos llegando al capítulo 6 del libro de Romanos, donde les invito a buscar en sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 6. Hemos trabajado la semana anterior versos 1 al 14 y dijimos que este sermón iba a tener dos partes. Esta entonces es la segunda parte de ese sermón. Romanos capítulo 6 versos 1 al 14. Dijimos, como para ayudar a aquellos que de pronto no estaban la semana anterior dijimos, y para que se ubiquen, que Dios nos justificó a nosotros por medio de la fe y por la gracia. Entonces, lo que algunas personas piensan cuando decimos eso, que somos salvos por la fe y por la gracia, es que estamos diciendo que podemos pecar sin problema, porque si soy salvo por la fe y por la gracia, pues ¿qué más da seguir pecando? ¿Cierto? Dijimos que eso no es así, que es inconcebible pensar que aquellos que hemos sido salvados por la fe y por la gracia tomemos eso como una licencia, un permiso, una motivación para pecar. Poníamos varias ilustraciones, entre ellas la ilustración de como alguien que tiene una esposa que le es sumisa, amable, amorosa, tierna, cariñosa, cuidadora del hogar, de los hijos, etc. Y por todas esas razones la conclusión de este hombre es: le voy a poner los cachos. Porque como ella es tan buena, tan paciente, tan amorosa, entonces ¿qué más da que yo le ponga los cachos? Así de enfermo es el creyente que piensa que como Dios es tan bueno, tan amoroso, tan grande, entonces yo voy a pecar porque pues su gracia va a abundar. Y demostramos que la razón por la que Pablo dice que eso es inconcebible es porque hay una realidad que nosotros debemos reconocer. Y es que en nuestra salvación no solamente hemos sido justificados, sino que hemos sido unidos a Cristo Jesús. De tal manera que donde tú vayas, Jesús va contigo. Si tú vas a un lugar, un motel, Jesús va a ese motel contigo. Si tú frente a la pantalla ves pornografía o ves cosas que no deberías ver, Jesús la está viendo contigo. Cuando tú hablas con tus palabras y eres personas, te llevas gente por delante, Jesús está al lado tuyo. Tu unión con Cristo es la razón por la que tú ya no deberías persistir en el pecado. Porque ya no estás solito, ahora Cristo está en ti y estás unido a Él. Esa unión, dijimos la semana anterior, se manifestó en el bautismo. En el bautismo, en agua, nosotros los cristianos manifestamos nuestra unión con Cristo. Nos unimos a Él en su muerte, sepultura y resurrección. Y hablábamos del concepto de muertos al pecado, porque la Biblia dice en este pasaje que nosotros hemos muerto al pecado. Y la muerte al pecado es la implicación o el resultado de haber sido unidos con Cristo. Si Cristo murió al pecado, nosotros hemos también muerto al pecado. El asunto es que muertos al pecado no significa que el cristiano ya no peca. Porque si no diríamos que si Jesús murió al pecado, como nos dice el verso 10, Jesús también pecaba y Él murió al pecado y ya no peca más. Y eso sabemos que no es así. Muerto al pecado significa, decíamos la semana pasada, que ya la deuda está saldada, que Jesús mató la deuda, Jesús murió a la deuda del pecado. Y lo que es verdad para Él, es verdad para nosotros en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Recuerdan? Lo que Él ganó, lo ganamos todos, lo que Adán perdió, lo perdimos todos. En Cristo, Él quitó la condenación de en medio, pagó la deuda y lo que es verdad para Él, ahora es verdad para aquellos que nos unimos por la fe a Jesús. De tal manera que cuando el pecado venga a cobrarnos, nosotros tenemos que decirles: qué pena, pero ya murió. Este hombrecito, esta personita ya no existe, a la que le debía ya no existe, yo he muerto y a los muertos no se les cobra. Y si quieres ir a cobrar, señor pecado, te voy a dar la dirección. Vete al Monte Calvario, Cruz Central y córale a Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Estamos? Así que ese es un breve resumen de todo lo que dijimos en 45 minutos la semana pasada. Muerto al pecado significa muerto a la condenación del pecado. Bien, hoy vamos a hablar de otra de las implicaciones de nuestra muerte al pecado. Y es que nuestra muerte al pecado también tiene otra serie de implicaciones.
otras dos implicaciones que nosotros vamos a aprender y a considerar alrededor de nuestra unión con Cristo. Para eso vamos a ubicarnos hoy particularmente en los versículos 5 hasta el versículo 14. Romanos 6, versos 5 al 14. Si lo tiene, por favor, póngase de pie y léalo conmigo. Romanos capítulo 6, versos 5 al 14. Como siempre, yo leo el primer verso, ustedes leen el segundo y así nos vamos hasta el final. ¿Estamos? Dice así la Escritura: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Porque el que muere queda liberado del pecado. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Señor, pedimos que nos reveles a Cristo en la Escritura, nos ayudes a entender qué otras cosas significa estar unido a Cristo, qué otros asuntos, Señor, significa el haber muerto al pecado. Guíanos por tu Espíritu, Señor, y ayúdanos hoy, Señor, a poder entender tu palabra y más allá de entenderla, Señor, poder identificarnos con ella y vivir tu palabra, Señor. Que finalmente esto no se trata de cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia vivimos. Y lo que necesitamos es la ayuda de tu Espíritu para entenderla, para encarnarla, para vivirla. Así que ayúdanos, Señor. No queremos, Señor, terminar de orar sin recordar a los hermanos de Venezuela y pedirte que les ayudes, que estés al control de esta situación, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Que escuches el clamor de tu iglesia en todo el mundo que hoy está orando por ellos, Señor, y te glorifiques en medio de esta situación tan compleja. Pedimos que lo hagas, Señor, y esperamos en ti, en Cristo. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos, hermanos. Bien, entonces, como hemos anunciado, hoy vamos a trabajar unido a Cristo, la segunda parte. La primera parte, unido a Cristo, significa muerto al pecado en virtud de que por mi unión con Cristo he muerto a la condenación que me traía el pecado. Pero no solamente es eso. Si usted se ubica en el versículo 11 de la porción que acabamos de leer, el texto nos dice: de la misma manera también ustedes, y subrayen esa palabra si quieren porque es clave, considérense muertos al pecado. Si la primera implicación es saber que hemos muerto al pecado, a la condena o a la condenación del pecado, la segunda es vernos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos como libres del dominio del pecado. El apóstol Pablo en el versículo 6 nos ha dicho que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, a fin de que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Lo primero que nosotros debemos es saber algo, y es saber que hemos muerto a la condenación del pecado. Pero muerto al pecado, también algo que debemos saber es que hemos muerto al dominio del pecado sobre nosotros. El pecado es como un amo, un esclavizante, mediante el cual nosotros estábamos presos en cadenas y no podíamos hacer otra cosa sino obedecer a sus preceptos. Pecar, pecar, pecar. Eso es el ser humano antes de Cristo, un preso, un esclavo del pecado.
lo que nuestra unión con Cristo vino a traernos es, número uno, ya el pecado no nos puede condenar, y número dos, ya el pecado no es nuestro amo, no nos domina. Eso lo debemos saber. Ahora bien, el asunto, y Pablo lo sabe muy bien, es que es muy fácil tener eso aquí en la mente, pero es muy difícil bajar eso al corazón. El tema principal es cómo bajar eso que yo sé de Cristo y del Evangelio de mi mente a mi corazón. He sido unido con Cristo, he muerto a la condenación de pecado, he sido sepultado y resucitado con Cristo, simbolizado eso en el bautismo. La pregunta ahora es, ¿cómo esas verdades que yo tengo en mi mente, que yo ya sé, se encarnan, toman sentido en mi vida? ¿Cómo puedo yo pasar del sabemos al considerémonos? ¿Cómo yo paso de lo que dice en el versículo 9, pues sabemos que Cristo, al versículo 11, también ustedes considérense muertos? ¿Cómo pasamos del saber al verme a mí mismo bajo esa realidad? Y yo lo he dicho en otras oportunidades que básicamente la condenación o la distancia más grande del universo es de unos 25 centímetros. La distancia más grande del universo es de unos 25 centímetros. La que existe entre la cabeza y el corazón. Enorme ese abismo y esa distancia. ¿No le ha pasado a ustedes que ustedes saben muchas cosas en su mente, pero les es difícil vivirlas? Y es común cuando estamos en consejerías o algo, pero tú sabes esto, sabes lo que Dios dice, sabes lo que Dios es, sabes lo que Dios ha hecho por ti. Sí, sí, sí. Y entonces, pero es que no puedo. Hay una distancia enorme entre lo que yo sé en mi cabeza y en lo que yo me considero en cuanto a lo que sé. ¿Ha conocido usted, por ejemplo, matrimonios jóvenes que viven como si todavía estuvieran solteros? Cada uno anda en su parche, por aparte, los fines de semana, él con sus amigos, ella con sus amigas. Cada uno anda por ahí gusaneando, cortejando al uno y al otro, gastándose la plata en entretenimiento, en ropa, en comida. Mismo estilo de vida que cuando estaban solteros. Como que usted los ve y dice, se supone que están casados, pero no parece. ¿Ha visto usted esos hombres de 35, esos adolescentes de 35, que viven como de 15 y que todavía le piden plata a la mamá para sacar una amiga a comer un helado? ¿Ha visto usted esas señoras o señores de unos 50 años que todavía se visten como si tuvieran 20? ¿Ha visto usted cristianos que no parecen, que lo fueran? Claro que sí. El asunto es que yo puedo saber muchas cosas en mi mente, conocer mi estado casado, mi estado adulto, mi estado cristiano, y eso no traducirse en la forma en que yo vivo y soy. Pablo dice eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 3. Pablo dice lo siguiente, hablando de esa problemática: yo, y subraye, hermanos, son hermanos a quienes se les escribe, no es gente no cristiana, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Pablo se está enfrentando a esta realidad de que hay creyentes que tienen un problema con su crecimiento. Algo se atrofió en sus vidas y no les permite crecer. Se supone que ya deberían ser grandecitos y todavía Pablo les tiene que dar lechecita. Actúan todavía como si fueran niños. Y es el asunto, mis hermanos, es que el problema no es la ignorancia de estas personas. No es que ellos no sepan quién es Cristo, el Evangelio, lo que Él ha hecho por ellos. El asunto es que ellos no se han visto a sí mismos como lo que son. No se han dado cuenta que ya han pasado añitos y que ya son adultos y deberían estar en otra etapa de sus vidas. En Cristo no hay un asunto así como de antigüedad. Tú puedes ser un cristiano de 20 años, y dice Escarcero, pero tú puedes ser un cristiano de 20 años que ha repetido el primer año 20 veces y tener la misma madurez espiritual que cuando estabas naciendo en Cristo. Sigues haciendo los mismos berrinches, sigues luchando con las mismas cosas,
sigues viviendo las mismas realidades y no has crecido. Sigues en tu misma zona de comodidad, y si vamos a ver hace 10 años quién eras y quiénes eres hoy, lo mismo, no hay crecimiento. Y eso nos habla de un problema, de una desconexión, un puente que está roto, quebrado entre la mente y el corazón. El asunto es que yo puedo estar en el palacio real, habiendo sido reconocido como heredero del reino, y todavía portar ropa de mendigo y buscar comida entre los tarros de basura. Esas disfunciones en Cristo existen. El asunto que nos debemos cuestionar es ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que lleva a las personas a esta realidad? El problema, mis hermanos, quisiera plantearles a través de este texto, es que esas personas, o aquellos de nosotros, no estamos viviendo nuestra verdadera identidad. Estamos viviendo bajo identidades falsas y no estamos viviendo bajo nuestra verdadera identidad. Ese es el problema. Ahora bien, la pregunta entonces es ¿cuál es mi identidad entonces en Cristo? Lo primero que tenemos para decir es eso precisamente, que tu identidad ya no está marcada por lo que dijeron tus padres, lo que dice la sociedad que tú eres, los títulos que alcanzas, el dinero que tienes en el bolsillo, las mujeres que conquistes, los hombres que conquistes, sino que tu identidad, si estás en Cristo, ya está vinculada a Él. Tú estás en Cristo y te llamas cristiano. Si quiere buscar un buen libro para leer que le abra el panorama de la vida cristiana, busque El Progreso del Peregrino. Es un librito hermoso, cortico, lo venden hasta ilustrado, que cuenta el recorrido de un creyente llamado cristiano y cómo él pasa por diferentes etapas en su vida inmadura hasta llegar a la presencia de Dios. Pero el asunto es que esa identidad tú la tienes, tú tienes un nombre ahora y es cristiano. Eso significa, número uno, que tú has muerto a la condenación del pecado y tienes que vivir bajo esa realidad. Ya eres salvo, eres justo y el pecado no te puede condenar porque Jesús pagó. Debes estar tranquilo en esa realidad. Ya no hay condenación para ti. Y eso tiene que traducirse en la forma en que tú vives. Tu obediencia que Dios demanda de ti no es una obediencia porque, la haces y te caigo encima y olvídate de mi cielo. No es así. Pero muchos vivimos nuestra fe cristiana así, creyendo que es que yo tengo que andar como pisando con cáscaras de huevo con Dios, porque en cualquier momento el hombre me va a dar su látigo y me va a expulsar, a exiliar del cielo. No, mi identidad es que ya alguien pagó, soy salvo, soy justo y no hay condenación porque Jesús pagó por mí en la cruz. Eso lo vimos la semana anterior. Pero nuestra identidad también es que nosotros hemos muerto a la esclavitud del pecado. Versos 6 y 7 lo acabamos de leer. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. ¿Para qué? Según el verso 6, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera perdiendo su poder. Y aquí hay una diferencia. Naturaleza, ¿cierto? Vieja naturaleza y cuerpo de pecado. Lo que fue crucificado en la cruz y se acabó fue tu vieja naturaleza. Pero esa vieja naturaleza todavía hay un asunto que se llama cuerpo de pecado, que lo que está haciendo es que está perdiendo ese poder sobre ti. Y dice el versículo 6 en la parte final, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Una de las razones, o otra de las razones por las que Jesús fue a morir a la cruz del Calvario, es para que tú ya no fueras más esclavo del pecado. Y eso es parte de la realidad de tu vida, de mi vida. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que tu unión con Cristo no solamente te salvó de la condenación del pecado, sino que también te salvó del poder esclavizante del pecado. En otras palabras, el pecado todavía tiene poder sobre ti y todavía a veces te sientes tentado y te sientes atraído por ciertos pecados. Pero el asunto es que a diferencia de lo que tú eras antes, ya el pecado no puede imponerte el pecado. Antes de venir a Cristo nosotros éramos esclavos de ese pecado, controlados por ese pecado. Ahora nosotros hemos sido liberados de ese poder. ¿Y saben qué? Podemos resistirnos al pecado. El pecado ya no nos puede
dominar. Y esa es una verdad que tienes que considerarte a ti bajo esa verdad. Porque mucha gente anda en Cristo todavía como si fueran esclavos y diciendo, ¿cómo sabes que yo no puedo dejar eso? Falso. El asunto es que nosotros, como hemos tenido un historial de tanta esclavitud, nos cuesta entender, vivir, considerarnos como libres. Déjenme ilustrarles eso con un ejemplo de la liberación de los esclavos en la Nueva Granada. Se dice que en el año 1852 se declaró, en ese entonces en la Nueva Granada, la abolición de la esclavitud a través de la ley de manumisión. Eso significó que más de 16,000, santo Dios, 16,000 esclavos entre jóvenes y ancianos, 16,000 esclavos entre jóvenes y esclavos y ancianos se les dio la libertad. Pero ¿saben qué pasó? Que a muchos de esos ancianos particularmente, que habían soportado toda su vida bajo el yugo de esclavitud, luego de años de su servidumbre, se les hizo muy difícil entender su nuevo estatus. Y escucharon la declaración, se abolió la esclavitud en plaza pública y que eran libres, pero muchos de ellos no se consideraron libres. ¿Y saben qué? Cuando veían por las calles a su antiguo amo, comenzaban a temblar y bajaban la mirada y se preguntaban, ¿a quién me van a vender? ¿A quién me van a vender? ¿Me van a llevar otra vez? Ya habían sido declarados libres, pero todavía ellos mismos se consideraban esclavos llenos de miedo. De la misma forma, y siguiendo aquí a Martin Lloyd-Jones, tú puedes ser esclavo en tu experiencia día a día, aun cuando ya no eres esclavo legalmente. Lo que Cristo vino a abolir fue los decretos en tu contra, los decretos legales en tu contra. Ya no eres esclavo, ya no hay condenación para ti. Pero puede ser que tú, como esos esclavos, ya tengas el salvoconducto, la libertad, y todavía a ti mismo no te veas como eres. Sientas lo que sientas, sea cual sea tu experiencia, Dios nos dice aquí por medio de su palabra que si estamos en Cristo, ya no estamos bajo el gobierno del pecado. Y si yo caigo en pecado, como efectivamente yo lo hago y tú lo haces, es solamente por una cosa, y es porque he olvidado quién soy. He olvidado quién soy. He olvidado quién soy yo ahora en Cristo. Así que, mi hermano, mi hermana, date cuenta quién eres y recuerda quién eres. Libre, libre del pecado. No más condenación, no más esclavitud. Así que ahora tú puedes ver el pecado frente tuyo y, como dice el versículo 12, y esa es la conclusión de Pablo, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ya tú puedes mirar el pecado de frente y decirle, me voy a rebelar contra ti y no te voy a seguir. Me voy a resistir al pecado, me voy a resistir a la tentación, me voy a resistir a caer en tus garras porque he sido liberado y no es cierto que no puedo. Porque esos grilletes de los que estaba preso han sido quitados por la obra de Cristo. Decirle al pecado de frente, ¿sabes qué? Te lo agradezco, pero no. Esa es ahora la verdad del creyente, que ha sido liberado de ese dominio del pecado. No vivas después de haber recibido tu salvoconducto como si todavía estuvieras en condenación, como si todavía fueras un esclavo. La vieja naturaleza murió, eso es lo que nos dice la Escritura. El viejo hombre quedó crucificado allí. Muerte, sepultura y nace una nueva persona en la resurrección. ¿Recuerdan en el bautismo? Ya la vieja naturaleza murió. Lo que todavía permanece es un pecado remanente dentro de ti. Lo que llama Pablo aquí el cuerpo de pecado, que aunque se está debilitando, todavía da coletazos. Hay batalla, pero ahora estás en el lado del ganador. Y esa es la diferencia. Muchas personas han dicho, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Que el cristiano no peca y el no cristiano sí peca. No, es del lado de quién estás. El no cristiano está del lado del pecado disfrutando su pecado.
El creyente está del lado de Dios, batallando contra su pecado y del lado del ganador, porque ya ese pecado no le condena y ya ese pecado no le domina. Y esa es la diferencia. Déjenme ilustrarles eso de otra manera. Se habla que en la Segunda Guerra Mundial hubo una batalla muy cruenta. El último fortín en caer de los japoneses fue una isla llamada la isla de Iwo Jima. En esa batalla cruenta, fue una batalla de cerca de 3 semanas, donde los soldados aliados, más de 45,000 se cuentan soldados aliados, atacaron con todo a esa isla japonesa. Y ellos se resguardaron, eran cerca de 20,000 soldados japoneses en esa pequeña isla resguardados. Hay películas alrededor de esto y historias y demás, pero si ustedes recuerdan, en una de esas películas, una de las cosas que se recuerda de los japoneses en su estrategia militar es que construyeron cuevas debajo, túneles por debajo de la tierra, e iban y les salían a los soldados de donde no pensaban y los atacaban y los atacaban y los atacaban. Estaban debajo de la tierra escondidos. Esa batalla duró más de 34 días. Se cuenta que hubo más de 20,000 japoneses que murieron. Pero al final del día, el día último de la batalla, pasó esto. Y esta es una imagen icónica de esa batalla. Unos soldados estadounidenses clavaron la bandera estadounidense sobre esa isla, Iwo Jima. Y el asunto era básicamente comunicar: hemos ganado la victoria. Lo que pasaba detrás de la escena es que todavía habían cerca de 200 japoneses en las cuevas, guardados allí. Pero la victoria ya estaba establecida, se había clavado la victoria. Y tuvieron que lidiar unos días más con los japonesitos que estaban metidos entre las cavernas luchando contra ellos. Y salían de vez en cuando, ellos se metían y finalmente, unos días más tarde, terminó todo. Pero la batalla no terminó la guerra no se ganó cuando esos japonesitos salieron. La batalla se ganó desde antes, 3 semanas antes, cuando esa bandera fue clavada, porque ya habían pisado territorio y ya había sido acabado todo ese asunto. Ellos estaban allí resguardados y aguantaron hambre. Se habla que comían sus propias heces con tal de, medio de su orgullo, no entregarse. Y el capitán de los japoneses nunca lo encontraron. Parece que se inmoló, pidió que lo quemaran vivo para no entregarse a ellos. Pero finalmente la victoria fue declarada mucho tiempo antes. Mis hermanos, de la misma manera, estar muerto al pecado significa que ya Cristo vino y clavó la bandera de victoria en tu corazón. Aunque todavía en algunos rincones de tu corazón queda pecado remanente. Aunque todavía en las cavernas de tu corazón hay por ahí uno que otro coletazo del pecado. Eso es lo que nosotros hemos recibido. La victoria ya está, estás del lado ganador, ganaste. Cristo clavó la bandera de victoria sobre tu corazón. Lo que estás viviendo es que todavía hay en las cavernas de tu corazón ciertos japonesitos que salen de vez en cuando a atacarte, pero ya la victoria es tuya. La pregunta que quisiera hacerte esta mañana es: ¿vas a vivir en la victoria que Cristo consiguió para ti y combatir al cuerpo de pecado? ¿O le vas a permitir entregarle tus armas a ese pecado, a ese cuerpo de pecado, como si tú fueras el derrotado y no él? ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir como victorioso, como ganador, dando batalla contra aquellos rezagos del pecado que quedan en ti? ¿O vas a vivir como un derrotado, como si todavía estuvieras esclavizado, entregándole tus armas al pecado? Lo que necesitamos entender, mis hermanos, es que en Cristo tenemos un nuevo potencial, tenemos un nuevo gobernante en el corazón, tenemos una nueva realidad, y ahora yo puedo mortificar al pecado y decirle no, matar los rezagos del pecado que habitan en mí. ¿Lo voy a hacer yo solo? No, es porque ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, se vino a vivir conmigo, y Él y yo somos mayoría. Y Él y yo vamos a terminar de acabar con eso que ya se acabó en la cruz del Calvario. Mi identidad, mi hermano, mi identidad está basada en la obra de Cristo y en lo que Él hizo para nosotros. Pero hay más. No solo yo puedo decir no al pecado, sino que ahora yo puedo decir sí a Dios. Porque una cosa es que tener el poder de decirle no al pecado, y otra cosa es tener el poder para hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 13 nos lleva al tercer asunto, y es: ya que ustedes le van a decir no al pecado, no van a ofrecer sus miembros
los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, ahora que le han dicho no al pecado, van a hacer una cosa. Versículo 13: ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ahora yo puedo decirle sí a Dios, sí a Dios. Y esa es mi realidad, mi identidad es que estoy en Cristo y con Él yo he muerto a la condenación del pecado, al poder del pecado. Y porque soy libre, ahora yo puedo decir no al pecado y sí a Dios. El libre ahora puede decir no al pecado y sí a Dios. Y esa es tu verdad y mi verdad. La pregunta detrás de esto es: ¿vas a caminar bajo esa verdad? ¿Vas a considerarte bajo esa verdad? ¿Vas a empezar a verte a ti mismo bajo esa verdad? ¿O vas a seguir creyendo las mentiras que tu pecado te dice? Básicamente lo que hemos visto es los tres movimientos que nosotros debemos considerar, y esto yo lo he llamado el tren de la vida. Y esto es clave en toda la comprensión de nuestra vida cristiana. Nosotros vivimos en tres movimientos. El texto nos ha dicho: sabemos, primer paso, algo que tenemos que saber, que hemos muerto al pecado. Dos, ya que lo sabes, baja eso de la mente al corazón. Considerémonos bajo esa verdad. Y tercero, ahora que ya lo tienes aquí y ya te consideraste a sí mismo a ti, tienes tu identidad clarita, ahora sí, ofrécete a Dios. ¿Cómo se traduce eso? Mente, corazón, manos. Conocer, ser y hacer. Y eso, mis hermanos, es la clave de una vida cristiana saludable. De una vida cristiana saludable. Esas cosas deben estar puestas en su debido lugar. Y al final, en las implicaciones, les voy a llevar a considerar esto. Pero esas cositas, ese trencito debe estar... Esas cositas deben estar en su vagón adecuado, porque si cambias algo, tu vida va a ser un desastre y te vas a salir del carril, te vas a descarrilar y el desastre va a ser grande. Y en un momento te voy a decir por qué. Así que eso es lo que ha hecho Pablo en Romanos 6, llevarnos del conocer, del sabemos al considerémonos, y ahora nos está llevando al ofrezcámonos. Y esto, toda la escritura está llena de esos tres movimientos. ¿Quieren ver otro? Efesios capítulo 4. Y es el tema de quitar, renovar, poner. La Biblia habla como de esos tres movimientos en muchas oportunidades. Ahora, mis hermanos, yo he muerto al pecado. Así que muerto al pecado significa, número uno, que yo he muerto a la condenación del pecado. Muerto al pecado, número dos, significa que yo he muerto al poder, al dominio del pecado. Y número tres, muerto al pecado significa que ahora estoy vivo para Dios. Porque el asunto es que cuando yo me bauticé no me dejaron abajo. Yo les decía, depende de la maldad del pastor que lo bautice, pero la mayoría lo sacamos rapidito. El asunto es que tú sales, tú no quedaste enterrado. Ay, aquí yace un difunto. No, esto es un funeral con resurrección. Y en tu bautismo tú bajaste las aguas, pero subiste. Y lo que implica eso es que sí, he muerto al pecado, pero no me he quedado muerto al pecado. Ahora vivo para Dios. Tengo una nueva vida, una novedad de vida. Y esa es mi realidad, mi verdad. Y es lo que nos dice ahora la última parte del versículo 12 y la primera y la última del versículo 13. Presenten sus miembros como instrumentos de la justicia, no obedezcan a sus malos deseos. Es un error, mis hermanos, vivir nuestra vida en Cristo enfocado en lo que no debemos hacer. Más bien, deberíamos enfocarnos y ocuparnos en lo que sí podemos hacer. Repito eso. Es un error en la vida cristiana vivir enfocado en lo que no puedo hacer. Es mucho mejor vivir enfocado en lo que Dios quiere que yo haga. Eso hace la diferencia en un estudiante universitario. Hay dos tipos de estudiantes en la universidad: los que buscan no perder y los que buscan la excelencia. Entonces el que busca no perder, su preocupación es no perder. Y si saca un 3, be happy. Soy feliz, la hice, avanzamos. Pero el otro, que tiene su mentalidad diferente, no está enfocado en lo que no quiere, está enfocado en lo que quiere. Yo quiero aprender y ser el mejor en esto.
Y eso es la diferencia. Y así también hay dos clases de cristiano. El cristiano que vive enfocado en no toques, no hagas, no vives, no vayas, no hagas, no esto, no aquello. Y el que vive es, no importa si no hago, no hago. Lo que yo quiero aprender a vivir es buscando el 5, buscando la gloria de Dios, buscando agradar a Dios. No evitar el pecado, sino agradar a Dios. Porque el llamado no es evitar el pecado, el llamado es buscar la gloria de Dios. De tal manera que la pregunta que yo me hago no es ¿esto es pecado? La pregunta que yo me hago es ¿esto glorifica a Dios? Porque eso me lleva a otro escenario, a otra realidad, a otro deseo, a otra pasión de mi corazón. Es un error vivir enfocado así. Y lo que el texto nos muestra es precisamente eso. Porque nosotros, el texto nos dice, ofrézcanse a Dios, presenten sus miembros como instrumento de la justicia. Hagan esas dos cosas, ofrézcanse a Dios y presenten sus miembros. Eso se nos va a explicar en los versos 15 en adelante que vienen. Por eso no vamos a entrar hoy día en eso. ¿Qué significa ofrecer mis miembros a Dios? ¿Qué significa ofrecerme yo mismo a Dios? Así que eso lo vamos a dejar para la siguiente predicación. Por ahora quisiera básicamente ayudarles a ver la lógica del asunto. Y es el siguiente: si nosotros hemos ya muerto al pecado y ya estamos muertos para el pecado, es inconcebible que permitamos que ese pecado al cual ya morimos todavía reine en nuestro corazón y nos ofrezcamos a él. Pero también es inconcebible que ahora que estamos vivos para Dios, dejemos de ofrecer nuestras facultades, nuestros miembros, nuestra vida a Dios. Esa es la lógica del asunto. Si así como en la muerte al pecado ya no ofrecen sus miembros al pecado porque ya no tienen poder sobre ustedes, ahora que viven para Dios, la lógica es ofrézcanse a Dios. Y lo que hay allí, se nos va a decir más adelante, es que hay un cambio de esclavitud. Y yo les voy a demostrar la siguiente semana, en el próximo sermón, que es mucho mejor ser un esclavo de Dios que libre de Dios. Repito eso, es mucho mejor ser esclavo de Dios que libre de Dios. Por ahora, concluyamos de la siguiente manera. Nuestra unión con Cristo nos dio libertad sobre la condena y el dominio del pecado. Eso es lo que ha dado a nosotros la unión con Cristo. Tú has sido liberado de la condenación, ya el pecado no te puede condenar, puedes vivir en libertad sobre eso. Pero número 2, sé libre también en cuanto al dominio del pecado. No es cierto que tú no puedas abandonar esa conducta pecaminosa. No es cierto que hijo de tigre sale pintado y no tiene arreglo. No es cierto eso. Tú puedes ser transformado, tú puedes cambiar, porque el pecado ya no es tu amo y no estás destinado a seguir siendo la persona que has sido. Cristo Jesús murió en la cruz para librarte del dominio del pecado sobre ti. Se puede cambiar porque Jesús fue a la cruz a quitar ese dominio del pecado, a romper las cadenas que te ataban al pecado. Sí puedes ser diferente, sí puedes ser como Jesús. ¿Qué implica eso para nosotros? Por lo menos 3 cosas que quisiera que nosotros miráramos. Primero, quisiera que te preguntaras esta semana, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Tu identidad está basada en la obra de Cristo y en tu unión con Él? ¿O todavía defines tu identidad en tu pasado? ¿Todavía sigues creyendo que tú eres y puedes o no puedes? Es en razón a que te hicieron, no te hicieron, me dijeron, no me dijeron, me eduqué, no me eduqué, me dieron la universidad, no me dieron la universidad, mi papá, mi mamá, mi hermanito, el ex marido, la ex esposa. ¿Todavía sigues pensando que quien eres hoy es en razón a lo que alguien más o una circunstancia en tu vida? Porque si es así, yo quiero decirte, eso no es cierto, tú no eres esa persona. Por eso no me gusta Alcohólicos Anónimos. Porque todo el tiempo tú eres un alcohólico. En Cristo eso no es así. En Cristo existimos ex alcohólicos, ex drogadictos. Ya no somos eso. Somos una nueva realidad y tenemos una nueva vida y una nueva identidad. Y tú no estás condenado a repetir los patrones que aprendiste, a vivir la clase de vida que vivías. Si vienes a Cristo, Él rompe el dominio del pecado sobre ti. Así que tú no necesitas levantarte cada mañana frente al espejo y verte, y como nos enseñan en confesión positiva, dile al que está ahí lo bueno que tú eres, soy capaz, soy bueno, tengo potencial, soy un campeón. No. Tú no necesitas levantarte cada mañana y verte al espejo y decirte esas cosas
para que entonces tu identidad y tu estima estén en el lugar adecuado. Lo que tú necesitas es levantarte cada mañana y ver tu Biblia y decir lo que Dios te dice que tú eres. Y aferrarte a eso con toda tu alma y decir, Dios dice, yo lo creo. Dios dice, yo soy. Y esa es mi identidad. Así te tienes que levantar cada mañana. No mirándote al espejo para decirte cosas bonitas, sino mirando tu Biblia para que ella te diga quién eres en Dios. Segundo, hay dos señales de quienes han muerto al pecado. ¿Cómo saber si yo he muerto al pecado realmente? Dos señales. Porque la diferencia no es que el uno peque y el otro no peque. Porque hemos visto que tanto que muerto al pecado no significa que el cristiano ya no peca. Ya hemos quitado eso de la mente y lo hemos demostrado a través de la Escritura. Pero ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo entender la verdad de que ya he muerto al pecado? Dos cosas. Número uno, ya no tolero el pecado. Es decir, ya no hay un asunto como que, pues, un desliz lo tiene cualquiera. Mi papá tuvo 10, yo apenas voy por 2. Sino que el que está en Cristo ya no tolera ese pecado y dice, otra vez no puede ser. ¿Por qué otra vez lo hice? Y se aflige, dice, no, y va al trabajo aburrido, entristecido, acongojado, lloras, gime dentro de sí porque dice, no. Y no es un tema de que perdí a Dios, no, sino es un tema de, no, otra vez olvidé quién soy, olvidé lo que Cristo hizo por mí, invalidé la obra del Evangelio. No, el que ya ha muerto al pecado no tolera el pecado, sino que se aflige y lo detesta. Y dos, el que ha muerto al pecado progresa en su lucha con el pecado. Y eso es lo que llamamos santificación progresiva. No es que tú te convertiste a Cristo y ya te salen alas, tienes una aureola aquí y no, eso no funciona así. Hay santificación progresiva. Y es que sí, hay algunas cosas que Dios hace de milagro y de tajo y ¡pa! Se va. Yo recuerdo que Dios hizo una obra de tajo en mí y es a través de la pasión que yo tenía por ciertas cosas, por la música en particular. Y Dios quitó eso así, de un día para otro. Pero hubo otras cosas que Dios no quitó así. Hubiera querido que fuera así, pero no lo hizo. Porque Él me llevó en un proceso paso a paso y todavía me tiene ahí de santificación progresiva y voy avanzando. Y tal vez todavía no soy lo que debería ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que fui. Y estoy ahí, así que el que ha muerto al pecado todavía no es que haya, todavía hay japonesitos en las cuevas, pero son poquitos y cada vez hay menos. Y va avanzando en su victoria al pecado. Quisiera que te evaluaras a la luz de esas dos cosas, para que tú mismo dijeras, ¿he muerto al pecado, sí o no? Y finalmente, ¿cómo está el tren de tu vida? ¿Cómo está el tren de tu vida? Y aquí quiero terminar con esto. Nosotros insistimos como iglesia, y de hecho hoy en la tarde vamos a presentar eso como nuestro desarrollo ministerial y nuestra visión y demás, y usted va a empezar a ver eso en todas partes. Nosotros definimos como iglesia que lo primero que nosotros requerimos para llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos y ser lo que Dios quiere que seamos es conocer a Dios. Por eso es tan importante para nosotros esto, exponer la Biblia. Por eso te invitamos a que vas a grupos de conexión, por eso te invitamos a que leas la palabra y hagas tu devocional. Porque lo primero que tú tienes que poner es en el timón de mando la palabra de Dios, a Dios mismo, a Dios en el centro. Y donde Dios se revela es en la palabra de Dios. Tú necesitas conocer a Dios y conocer lo que Dios dice de ti y conocer lo que Dios piensa acerca de ti y conocer lo que Dios es y lo que ha hecho. Por eso invertimos años en un libro como Romanos, porque queremos que conozcas a Dios y conozcas lo que Dios hizo posible para ti, porque eso es lo que va a definir tu identidad. Y ese es el segundo vagón. Lo que Dios dice acerca de ti, lo que Dios ha hecho es lo que va a definir tú quién eres. Y eso que ahora tú eres va a definir lo que tú haces, porque lo vas a hacer bajo una identidad clara y real. Y entonces vas a hacer la voluntad de Dios. Pero si cambias el orden y pones, por ejemplo, primero el ser que el conocer, entonces básicamente tu identidad va a estar definida por otra cosa que no es la palabra de Dios. Y te vas a creer cualquier mentira que cualquier palabrero te diga por ahí,
cosas bonitas que te pueden decir cualquier persona en la televisión, y vas a decir, ay, sí, tan bonito que hablan. No, si no te habla de esto, no le creas, porque te va a crear una falsa identidad. Tú eres lo que Dios dice que eres, y si tú vives tu vida y tu identidad basado en las palabras de el pasado, tus padres, otros, novios, novias, esposo, esposa, hijos, y eso define quién eres tú, no vas a llegar a ningún lado y te vas a descarrilar en tu vida. Pero si tú primero pones el timón de este lado en el hacer, y lo primero tú dices, no, es que lo que hay que hacer es obedecer a Dios, sin conocer a Dios, eso te va a llevar a un legalismo que no te va a llevar a ningún lado, y te vas a frustrar porque te vas a dar cuenta que no vas a poder ser la persona perfecta que tú crees que puedes ser, o te va a convertir en un fariseo, llamando error de carácter a lo que la Biblia llama pecado, y vas a vivir enfocado en la tarea y te vas a olvidar de que el llamado de Dios no es la obediencia sino la adoración. Dios quiere que más allá de obedecerle, le adoremos, y nuestra obediencia sea un fruto de la adoración. ¿Por qué obedezco a Dios? Porque amo a Dios. Los 10 mandamientos. ¿En qué se resume la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón. Dios no quiere simplemente que hagas cosas. Dios dejó esas cosas como cosas para decirte, así es que yo soy amado. Pero el asunto principal es la adoración, de tal manera que necesitas conservar ese orden en tu vida. Y mi pregunta es, ¿cómo está el tren de tu vida? ¿Estás siendo dirigido por lo que sabes que Dios dice? Ante esa circunstancia y situación, tú tienes siempre dos alternativas. O soy dirigido por mi identidad y lo que yo entiendo que yo soy, o por lo que Dios dice. Tengo miedo al abandono y por eso me entrego a cualquier hombre o a cualquier relación y voy una tras otra porque tengo miedo que me deje, o yo tengo miedo que él me deje y hago todo lo que él me dice que yo haga para que no me deje. Okay, eso es lo que tu identidad te dice, pero ¿qué te dice Dios? Porque si estás gobernado por lo que Dios dice en su palabra, tú vas a hacer cosas diferentes y vas a vivir de una manera diferente. Conocer, ser y hacer. ¿Qué está dirigiendo el tren de tu vida?